debía pagar o devolver aquella suma en 15 años, por anualidades. Hasta entonces, el padre había pagado regularmente aquellas anualidades con mucho trabajo y muchas privaciones. Lo que era absolutamente indispensable, puesto que su acreedor solo esperaba una ocasión, es decir, un retraso, para apoderarse del terreno, de la casa, del material, conservando, naturalmente, las 10 anualidades que había recibido ya. Al parecer aquel era su modo de especular, y solo al suponer que, en 15 años, llegaría un momento en el que el padre no podría pagar, había emprendido aquella operación que, sin peligro para él, estaba por el contrario, llena de riesgos para su deudor. Por fin, a causa del granizo, había llegado su día. ¿Qué iba a pasar ahora? No permanecimos mucho tiempo en la incertidumbre y, a la mañana siguiente al día en que el padre debía pagar su anualidad con el producto de la venta de las plantas, vimos entrar en casa a un señor vestido de negro, que no tenía aspecto de ser muy cortés y que nos dio un papel sellado tras escribir algunas palabras en un espacio en blanco. Era un ujier. Y, desde aquel día, vino continuamente, tanto que terminó por saber nuestros nombres. Buenos días, Remy, decía. Buenos días, Alexis. ¿Cómo va eso, señorita Etiennette? Y nos daba su papel sellado, sonriendo, como si fuéramos amigos. Adiós, muchachos. Váyase al diablo. El padre no se quedaba ya en casa, iba de un extremo a otro de la ciudad. ¿Qué hacía? No lo sé, pues pese a que antaño era muy comunicativo, ahora ya no decía ni una palabra. Iba a casa de hombres de negocios, a los tribunales sin duda. Al pensarlo, yo me sentía aterrorizado. También Vitalis fue llevado a los tribunales y yo sabía lo que había sucedido. Para el padre, el resultado se hizo esperar mucho más tiempo y transcurrió una parte del invierno. Como que, lógicamente, no pudimos reparar nuestros invernaderos y colocar de nuevo cristales en nuestros paneles, cultivábamos en nuestro huerto legumbres y flores que no exigían demasiados cuidados. Nuestra cosecha no sería muy grande, pero siempre sería algo, y además, así trabajábamos. Una tarde el padre regresó más hundido que de costumbre. Hijos míos, dijo, es el fin. Quise salir, pues comprendí que iba a suceder algo grave y, como se había dirigido a sus hijos, me pareció que no debía escucharlo. Pero me detuvo con un gesto. ¿Acaso no eres de la familia? Dijo, y aunque no estés en edad de escuchar lo que debo decir, has sufrido ya lo bastante para comprenderlo. Hijos, voy a dejaros. Todos prorrumpieron en exclamaciones y gritos de dolor. Lisa se arrojó a sus brazos y le besó llorando. ¡Ay! Ya podéis imaginar que no abandono de buena gana a hijos tan buenos como vosotros, a una chiquilla tan querida como Lisa. Y la estrechó contra su corazón. Pero he sido condenado a pagar y, como no tengo dinero, van a venderlo todo y luego, puesto que eso no será bastante, van a meterme en la cárcel por 5 años. Al no poder ganar el dinero pagaré con mi cuerpo, con mi libertad. Todos rompimos a llorar. Sí, es muy triste, dijo, pero no hay que ir contra la ley, y esa es la ley. Al parecer, antaño era todavía más dura, según me ha dicho mi abogado, y cuando un deudor no podía pagar a sus acreedores, esos tenían derecho a destrozar su cuerpo y repartírselo en tantas partes como querían. A mí, simplemente, me encierran en la cárcel. Sin duda lo harán dentro de pocos días y estaré en ella durante 5 años. ¿Qué será de vosotros durante todo este tiempo? Eso es lo terrible. Se hizo un silencio. No sé cómo lo vivieron los otros niños, para mí fue horrendo. Ya supondréis que no he dejado de pensar en ello. Y para no dejaros solos y abandonados cuando me hayan detenido, he decidido lo siguiente. Recuperé un poco de esperanza. Remy escribirá a mi hermana Catherine Suriot, de Dreuzy, en la nieve. Le explicará nuestra situación y le pedirá que venga. Con Catherine, que no pierde con facilidad la cabeza y que entiende de negocios, decidiremos lo que sea mejor. Era la primera vez que yo escribía una carta, fue un penoso, un cruel principio. A pesar de que las palabras del padre fueran vagas, contenían sin embargo una esperanza y, en la posición en que nos hallábamos, esperar era ya mucho. ¿Esperar qué? No lo sabíamos. Pero esperábamos. Catherine iba a venir y era una mujer que entendía de negocios. Aquello bastaba a niños sencillos e ignorantes como nosotros. Para quienes entienden de negocios no hay dificultades en el mundo.
Sin embargo, no llegó tan deprisa como habíamos imaginado, y los guardias de comercio, es decir, la gente que detiene a los deudores, llegaron antes que ella. Precisamente el padre iba a marcharse a casa de uno de sus amigos cuando, al salir a la calle, se los encontró frente a él. Yo le acompañaba y, en un segundo, estuvimos rodeados. Pero el padre no quería. Huir, palideció como si fuera a desmayarse y pidió a los guardias, con voz débil, que le dejaran besar a sus hijos. No hay que tomarlo así, amigo, dijo uno de ellos, la cárcel por deudas no es tan terrible y en ella hay buenos muchachos. Volvimos a entrar en casa, rodeados por los guardias de comercio. Fui al huerto a buscar a los chicos. Cuando regresamos, el padre tenía en sus brazos a Lisa que derramaba ardientes lágrimas. Entonces, uno de los guardias le habló al oído, pero no escuché lo que dijo. Sí, respondió el padre, tiene usted razón. Es preciso. Y, levantándose bruscamente, puso a Lisa en el suelo, pero ella se aferró a él y no quiso soltarle. Entonces el padre besó a Etienne, Alexis y Benjamín. Yo estaba en un rincón, con los ojos velados por las lágrimas. Me llamó. ¿Y tú, Remy, no quieres darme un beso, ya no eres mi hijo? Estábamos desesperados. Quedaos aquí, dijo el padre con voz autoritaria, yo os lo mando. Y salió rápidamente tras haber puesto la mano de Lisa en la de Etienne. Hubiera querido seguirle y me dirigí hacia la puerta, pero Etienne me detuvo con un gesto. Permanecimos, anonadados, en nuestra cocina. Todos llorábamos y ninguno hallaba una sola palabra que decir. ¿Qué palabra? Sabíamos perfectamente que la detención se llevaría a cabo un día u otro, pero creímos que Catherine estaría allí y Catherine era nuestra defensa. Pero Catherine no estuvo. Llegó, sin embargo, una hora después de que el padre se marchara y nos encontró a todos en la cocina, sin que nos hubiéramos todavía dicho una sola palabra. La que hasta entonces nos había sostenido, se había derrumbado a su vez. Etienne, tan fuerte, tan valerosa para luchar, era ahora tan débil como nosotros. Ya no nos animaba, había perdido la voluntad, había perdido la dirección y se hallaba sumida en un dolor que solo dominaba para intentar consolar el de Lisa. El piloto había caído al mar y nosotros, niños, ya sin nadie al timón, sin faro para guiarnos, sin nada que nos condujera a puerto, sin saber ni siquiera si existía un puerto para nosotros. Estábamos perdidos en el océano de la vida, agitados al azar del viento, incapaces de un movimiento o una idea, con el terror en el espíritu y la desesperanza en el corazón. La tía Catherine era una mujer fuerte, una mujer de iniciativa y de voluntad. Durante 10 años, en 5 ocasiones distintas, había sido nodriza en París. Conocía las dificultades de este mundo y, como ella misma decía, sabía arreglárselas. Para nosotros fue un consuelo escuchar sus órdenes y obedecerlas, habíamos vuelto a encontrar una dirección y de nuevo nos habíamos puesto en pie. Para una campesina sin educación y sin fortuna, era una pesada responsabilidad la que le había caído en las manos, una responsabilidad que preocuparía a los más audaces. Una familia de huérfanos, el mayor de los cuales no llegaba a los 16 años mientras la menor era muda. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo cuidarlos cuando tan difícil era vivir uno mismo? El padre de uno de los niños a los que había alimentado, era notario. Fue a consultarle y con él, con sus consejos y sus cuidados, decidió la suerte que nos esperaba. Luego fue a la cárcel para hablar con el padre y, 8 días después de su llegada a París, sin habernos hablado una sola vez de sus gestiones y sus intenciones, nos comunicó la decisión que había tomado. Como éramos demasiado jóvenes para seguir trabajando solos, cada uno de los niños iría a casa de un tío o una tía que había aceptado recogerlos. Lisa a casa de la tía Catherine en el Morvan. Alexis en casa de un tío que era minero en Varces, en las Cevenes. Benjamín a casa de otro tío que era hortelano en Saint-Quentin. Y Etienne a casa de una tía que estaba casada en la Charente, a orillas del mar, en Esnandes. Escuché aquellas disposiciones, esperando que llegaran a mí. Pero como la tía Catherine había dejado de hablar, me adelanté. Y yo dije, pero si tú no eres de la familia. Trabajaré para usted. Tú no eres de la familia. Pregúntele a Alexis, a Benjamín si no soy muy bueno en el trabajo. Sí, y comiendo sopa también, ¿no es cierto? Sí, es de la familia, dijeron todos.
Lisa se adelantó y unió las manos ante su tía, con un gesto más expresivo que los más largos discursos. Mi pobre pequeña, dijo la tía Catherine, te comprendo. Quieres que venga contigo. Pero sabes, en la vida no puede hacerse siempre lo que se quiere. Tú eres mi sobrina y, cuando lleguemos a casa, si mi hombre dice algo desagradable o pone cara de malos amigos, solo tendré que decirle. Es de la familia, quien se compadecerá de ella si no lo hacemos nosotros. Y lo que digo de nosotros, vale también para el tío de Saint-Quentin, para el de Barces y para la tía de Snandes. Solo aceptarán parientes, no se acogen extraños en la propia casa. El pan escasea ya, incluso para la familia, no hay para todo el mundo. Yo sabía que no había nada que hacer, nada que añadir. Lo que decía era muy cierto. Yo no era de la familia. No podía reclamar nada. Pedir era mendigar. Y, sin embargo, les hubiera querido más siendo de su familia. No eran Alexis y Benjamín mis hermanos. No era Etiennette y Lisa mis hermanas. ¿Acaso no les quería bastante? Y Lisa no me amaba tanto como amaba a Benjamín o Alexis. La tía Catherine jamás demoraba la ejecución de sus resoluciones. Nos previno que nuestra separación tendría lugar en la mañana siguiente y, tras ello, nos envió a la cama. Apenas hubimos entrado en la habitación cuando todos me rodearon y Lisa se arrojó llorando a mis brazos. Comprendí entonces que, pese a la pena que les producía separarse, pensaba en mí, me compadecían y supe así que era su hermano. Entonces una idea acudió a mi turbado espíritu o, mejor dicho, pues hay que decir tanto el bien como el mal, una inspiración subió de mi corazón a mi espíritu. Escuchad, les dije, ya veo que si vuestros parientes no me quieren, vosotros, por el contrario me consideráis de vuestra familia. Sí, dijeron los tres, serás siempre nuestro hermano. Lisa, que no podía hablar, ratificó aquellas palabras mirándome tan profundamente que las lágrimas asomaron a mis ojos. Muy bien, ¿sí? Seré de vuestra familia y os lo probaré. ¿A dónde quieres ir? Dijo Benjamín. Hay una plaza en casa de Pernuit. ¿Quieres que mañana por la mañana vaya a pedirla para ti? Dijo Etiennette. No quiero una colocación. Si me coloco me quedaré en París y no os veré más. Vestiré de nuevo mi piel de oveja, descolgaré el arpa del clavo en donde padre la había colgado e iré de Saint-Quentin a Barces, de Barces a Snandes, de Snandes a Dreuzy. Os veré a todos uno tras otro, y así para mí seguiréis estando juntos. No he olvidado mis canciones y mis melodías. Me ganaré la vida. Por la satisfacción que se leyó en todos los rostros, vi que mi idea cumplía sus propios deseos y, en mi pesadumbre, me sentí muy feliz. Hablamos largo tiempo de nuestro proyecto, de nuestra separación, de nuestros encuentros, del pasado y del porvenir. Luego Etiennette quiso que nos acostáramos, pero aquella noche nadie durmió bien y yo, tal vez, menos que los otros. Al día siguiente, al alba, Lisa me llevó al jardín y comprendí que quería decirme algo. ¿Quieres hablar conmigo? Hizo un signo afirmativo. Estás apenada porque nos separamos. No necesitas decírmelo, lo veo en tus ojos y lo siento en mi corazón. Ella me indicó que no se trataba de eso. Dentro de 15 días estaré en Dreuzy. Sacudió la cabeza. ¿No quieres que vaya a Dreuzy? Por lo general, para comprenderme, yo procedía por medio de interrogaciones y ella respondía con un signo afirmativo o negativo. Me dijo que quería verme en Dreuzy. Pero, señalando la mano 3 direcciones distintas, me hizo comprender que yo debía, antes, visitar a sus hermanos y hermanas. ¿Quieres que vaya antes a Barces a Snandes y Saint-Quentin? Sonrió, feliz por haber sido comprendida. ¿Por qué? Entonces, con sus manos, con sus labios y, sobre todo, con sus expresivos ojos, me comunicó la razón de su solicitud. Traduzco aquí lo que me explicó. Para que yo pueda tener noticias de Etiennette, de Alexis y de Benjamín, tienes que verlos primero. Entonces vendrás a Dreuzy y me dirás lo que has visto, me repetirás lo que te han dicho. Debían partir a las 8 de la mañana y la tía Catherine había pedido un gran fiacre para llevarles a todos, primero a la prisión para dar un beso a su padre, y luego cada uno llevando su atillo al ferrocarril que debían tomar. A las 7, Etiennette me llevó a su vez al jardín. Vamos a separarnos, dijo. Quisiera dejarte un recuerdo, toma eso. Es un estuche de costura.
Encontrarás en él hilo, agujas y también mis tijeras, las que me regaló mi padrino. Cuando estés en camino tendrás necesidad de todo eso, pues no estaré yo allí para coserte los botones o remendarte la ropa. Cuando te sirvas de mis tijeras pensarás en nosotros. Mientras Etienne me hablaba, Alexis se paseaba a nuestro alrededor. Cuando la muchacha entró en casa dejándome, conmovido, en el jardín, se acercó a mí. Tengo 2 monedas de 100 sueldos, dijo. Me gustaría que aceptaras una. De los 5, Alexis era el único que tenía apego por el dinero y nosotros nos burlábamos siempre de su avaricia. Acumulaba sueldo tras sueldo y sentía verdadero placer poseyendo monedas de 10 y de 20 sueldos, nuevas, que contaba una y otra vez en su mano, haciéndolas brillar al sol y escuchando su tintineo. Su ofrecimiento me conmovió. Quise negarme, pero insistió y me puso en la mano una hermosa y brillante moneda. Vi, así, que su afecto por mí era mayor que su afecto por su pequeño tesoro. Tampoco Benjamín me olvidó y quiso también hacerme un regalo. Me dio su cuchillo reclamando a cambio un sueldo porque los cuchillos cortan la amistad. El tiempo transcurría deprisa. 1/4 de hora, 5 minutos y nos separaríamos. Pensaría Lisa en mí. Cuando se escuchó el ruido del coche, salió de la habitación de Catherine y me indicó que la siguiera al jardín. Lisa. Llamó tía Catherine. Pero Lisa, sin contestar, prosiguió su camino apresurándose. En los jardines de los floristas y los hortelanos todo se sacrifica a lo útil y no hay lugar para plantas de adorno o fantasía. Sin embargo, en nuestro jardín, había un gran rosal de bengala que no había sido arrancado porque se hallaba en un rincón inútil. Lisa se dirigió al rosal, cortó una rama y luego, volviéndose a mí, dividió en 2 aquella rama, que tenía 2 pequeños capullos a punto de abrirse y me dio uno. ¡Ay! Qué pobre es el lenguaje de los labios si se compara al de los ojos. Qué frías y vacías son las palabras si se comparan a las miradas. Lisa, Lisa. Gritó la tía. Los equipajes estaban ya en el fiacre. Tomé mi arpa y llamé a Capi. Viendo el instrumento y mi antiguo vestido, que no tenía para él nada de terrorífico, saltó de alegría, sin duda comprendiendo que, de nuevo, íbamos a ponernos en camino y que podría saltar, correr libremente, cosa que, para él, era más divertido que permanecer encerrado. Había llegado la hora de las despedidas. La tía Catherine las abrevió. Hizo subir a Etienne, Alexis y Benjamín, y me dijo que pusiera a Lisa en sus rodillas. Luego, como yo permanecía al lado, me rechazó suavemente y cerró la puerta. En marcha, dijo. El coche partió. A través de mis lágrimas, divisé la cabeza de Lisa que, asomándose por la ventanilla abierta, me enviaba un beso con su mano. Luego el coche volvió rápidamente la esquina de la calle y solo vi ya un remolino de polvo. Apoyado en mi arpa, con Capi a mis pies, permanecí mucho tiempo mirando maquinalmente el polvo que, poco a poco, volvía a depositarse en la calle. Un vecino era el encargado de cerrar la casa y guardar las llaves para el propietario. Me sacó de mi anonadamiento y me hizo regresar a la realidad. ¿Quieres quedarte?, me dijo. No, me voy. ¿A dónde vas? Adelante, siempre adelante. Sin duda sintió piedad, pues tendiéndome la mano, me dijo. Si quieres quedarte te tendré a mi lado, pero sin pagarte porque no eres lo bastante fuerte. Tal vez más tarde. Le di las gracias. Como quieras. Lo decía por ti. Buen viaje. Se fue. El coche se había ido. La casa estaba cerrada. Pasé por mi hombro la bandolera de mi arpa. Aquel movimiento, que tantas veces había realizado antaño, despertó la atención de Capi. Se levantó fijando en mi rostro sus ojos brillantes. Vamos, Capi. Había comprendido. Saltó delante de mí ladrando. Aparté los ojos de aquella casa en la que había vivido 2 años, en la que creí vivir siempre, y los dirigí al frente. El sol estaba alto en el horizonte, el cielo era puro, el tiempo cálido. Aquello no se parecía a la noche glacial en la que había caído, agotado por la fatiga, al pie de aquella pared. Aquellos 2 años no habían sido más que un paréntesis. Tenía que emprender de nuevo el camino. Pero había sido un paréntesis benefactor. Me había dado fuerzas. Y más preciosa aún que la fuerza que sentía en mis miembros, era la amistad que llevaba en el corazón. Ya no estaba solo en el mundo. Tenía un fin en la vida. Ser útil y complacer a quienes amaba y a quienes me amaban. Una nueva existencia se abría ante mí. Adelante.